escuchan? Sí, se escucha, pastor. Pues mucho gusto, me da gusto estar con ustedes en este momento. Ya he estado escuchando cuántos están conectados y me da gusto que somos internacionalmente escuchados. Acá decimos interranchonalmente. Así que me da gusto estar con ustedes y bueno, solamente para saludarlos, pero entramos a temas. El significado de las heridas de Jesús en el servicio. Seguramente, de alguna manera hemos llevado a algunos discipulados acerca del servicio, pero fue impresionado acerca de las heridas del Señor Jesucristo. Precisamente este tema nació en la Semana Santa y fui recorriendo precisamente las heridas del Señor, pero quiero iniciar con una cita bíblica que es 1 Pedro 2:21. Un saludo para todos desde Casa de Oración Guadalajara. Estamos aquí transmitiendo de Casa de Oración Tabachines, es una colonia de Zapopan, Jalisco, donde también estoy pastoreando y levantando esta congregación. Oramos, Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias que nos enseñas en todas las cosas y a través de tus heridas hemos entendido y comprendido que debemos de ser fieles servidores tuyos, así como tú serviste aún en este sacrificio y nos diste, Señor, el ejemplo para que nosotros sigamos tus pisadas. Ministra a cada hermano en este momento y glorifícate en el nombre de Jesús. Decíamos la cita bíblica en primera de Pedro 2, verso 21, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos, dice aquí, sus pisadas. Como entendemos que Pedro fue un apóstol que quiso experimentar la muerte de Jesús en su propia carne. Fue muy tremendo este deseo de Pedro. Así de que cuando él fue sacrificado, pues fue también cuando lo crucificaron, él quiso que no lo crucificaran como su Señor. Así de que lo crucificaron con su cabeza abajo. Pero como hemos sabido que la muerte de nuestro Señor Jesucristo aún trajo beneficios para todos nosotros, y creo que vamos a aprender algo muy importante, que a través de sus heridas podemos servir. El Señor trajo libertad, nos trajo libertad para hacer el ministerio y servirlo al Señor con alegría. Por eso somos sus siervos. ¿Usted es siervo del Señor? Nomás con su cabecita dice sí, ¿verdad? Y bueno, ahora como resultado de estar a la orden del Señor, es haciendo el bien y sobre todo sirviéndonos, como servir a la iglesia, servir a nuestros hermanos como Él nos sigue sirviendo. El ejemplo de amor y de servicio de nuestro Señor debe de estar en nosotros, en nuestro corazón, porque nuestro corazón está palpitando. ¿Y qué está palpitando? La vida. ¿Y cuál es la vida? La vida de Jesús. Hemos recibido de Él la vida. Vamos a ver el Señor Jesucristo en la cruz. Todos sabemos que nuestro Señor padeció hasta la muerte para que nosotros tomásemos su cruz para seguirlo, pero ya con un peso liviano, diga un peso liviano. No fue precisamente lo que Él sufrió, porque Él sufrió por nosotros. Allí en Mateo capítulo 16, verso 24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero Cristo
lo que hizo fue aligerar nuestras cargas. Él cargó el peso de esta cruz, pero no solamente el peso de la cruz o llevándola, sino que el peso del pecado de toda la humanidad, de todo el mundo. Por eso la gente debe de confesar sus pecados que precisamente llevaron a la cruz a nuestro Señor. Por eso ahora lo que nosotros llevamos una cruz liviana, porque Él ya la llevó con todo el peso. Ahora nosotros podemos llevar la carga del Señor siendo siervos de Él, siendo intercesores unos por otros. ¿Qué presenta su sangre? Su sangre representa el nuevo pacto que Dios estableció, abriendo para toda la gente este camino abierto. Aún sigue estando allí para que todo aquel que quiera entrar pueda entrar en este camino con toda la libertad. Y cada uno de nosotros debe de ser perdonado. O sea, nosotros debemos de ir a Cristo que nos perdone. Y a través de su sangre nos limpia, nos purifica. Y debemos nosotros estar libres de todo pecado para poderlo servir. Y servirlo bien. No podemos servir al Señor lleno de pecados, lleno de maldad, que lo que quiere el Señor es precisamente que seamos santos. Tomando en cuenta este pacto que Él hizo con su preciosa sangre. En Hebreos capítulo 9, verso 20, nos dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Bien, vamos a ver ahora las heridas de sus pies. Los pies del Señor fueron traspasados con clavos para que tú y yo camináramos llevando el evangelio. El diablo quiso detenerlo, quiso atar sus pies, quiso destrozar sus pies, pero con el propósito fue logrado, sí lo clavaron, pero para que nosotros camináramos llevando su evangelio. Como dice Romanos capítulo 10, verso 1, en la parte B, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ustedes seguramente ya checó sus pies. ¿Cómo están sus pies? ¿Hermosos? ¿O tienen por allí algunos problemas allí acá les dicen juanetes? ¿O tiene problemas con sus pies? Pero miren, no importa. Lo importante es que Jesús nos dio esa libertad de caminar, de llevar su evangelio. Pero otra cosa que hizo Jesús, fíjense bien, el enemigo quiso precisamente destruir sus pies. Otra cosa que hizo el Señor Jesús a usted y a mí es lavarnos los pies. Esos son beneficios precisamente cuando clavaron sus pies y nos dio esos beneficios. Jesús lavó los pies de sus discípulos, para que estos pies, los tuyos y los míos, estuvieran fuertes para caminar, para ir, para que la gente entienda, comprenda que el mensaje de Cristo es llevado para que crean. Y debemos de caminar también con el perdón y listos para que nosotros cumplamos la gran comisión de ir a predicar. Por eso nuestros pies son hermosos. Las heridas de Jesús en sus rodillas. El diablo quiso destruir las rodillas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús constantemente oraba. Jesús constantemente se arrodillaba. Y lo hizo ante el Padre, y lo hizo a beneficio de nosotros. El Señor, con esa fortaleza que tenía,
y el Padre mismo no permitió que sus rodillas fueran rotas. Otra cosa que enfureció al diablo fue que Jesús no se haya postrado delante de él. Eso lo enfureció. Jamás Jesús se iba a humillar ante el diablo. Si postrado le dijo, me adoras. Y mire, esa libertad también nos dio al Señor para nosotros doblar rodillas, orar, interceder los unos por los otros. Hoy estamos intercediendo por Haití. Y eso precisamente debemos doblar nuestras rodillas. ¿Y sabe por qué? Porque las rodillas del Señor Jesús son fuertes en nuestras rodillas. En Mateo capítulo 4, verso 9, le dijo el diablo, Mateo 4, verso 9, y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y ahora a él solo servirás. Y doblar rodillas también significa guardar respeto, un sometimiento. Es postrarnos, seguramente esté orado de rodillas. Y creo que es bien importante hacerlo, porque, ¿sabe? Dicen que por doblando rodillas es como se ganan las batallas. En el Salmo 95, verso 6, nos dice, Salmo 95, verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué nos está mostrando aquí? Precisamente una sumisión. Aquí estamos entrando, o el salmista nos dice, arrodíllense delante de nuestro Dios. Qué importante es que un cristiano se postre, adore, también doble sus rodillas. En Filipenses 2, verso 10, vea lo que dice Filipenses 2, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si esas rodillas de Jesús hubieran sido rotas o quebradas, precisamente no se doblaría ninguna rodilla ante él. Pero como las rodillas del Señor están fuertes, entonces toda rodilla se debe de doblar delante del Señor. Siervos, pues seguramente usted es un siervo, o somos siervos. Debemos acostumbrarnos a lo que ya les dije, a doblar nuestras rodillas. En un sometimiento a Dios debemos saber interceder, orar. La oración del justo nos dice que puede mucho. Santiago 5:16, ahí lo dice. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, la oración eficaz del justo puede poco. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Puede mucho. Y en Cristo lo podemos. Jesús fue desnudado para que nosotros fuésemos vestidos. Recuerde que a Jesús le quitaron su ropa. Hemos sido vestidos con vestiduras ahora celestiales. Jesús lo ha hecho por nosotros. Son vestiduras blancas, son de lino fino, no es cualquier ropa. Limpio, perdón. Son de lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí tengo mi asistente. Mi asistente es mi esposa. Dios te bendiga.
Saludos. Llegó mi asistente. Bendiciones, Martita. Gracias, ya me trajo una pastillita para la tos. Apocalipsis 17. Vaya, Apocalipsis 17, verso 7. Nos dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, qué bendición de ser vestidos con estas ropas celestiales de lino fino. No es cualquier ropa. Pero ahora nosotros somos los que cubrimos al Señor. Usted y yo cubrimos al Señor. Lo vestimos, sirviendo a los demás. Como dice en Mateo capítulo 25, verso 36. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Pero fíjese bien, ¿a quién vestimos? Cuando hacemos algo a alguien, a él lo hacemos. Cuando vestimos a un desnudo, a Jesús vestimos. El servicio debe de estar listo para todo. Usted y yo debemos estar listos para toda buena obra. El Señor lo que hace el Señor está mostrando una analogía hacia Él, que debemos ser como Él, bondadosos, misericordiosos, con las necesidades que tiene la gente, haciéndole a la gente, se lo hacemos al Señor. Entonces, usted y yo estamos bien vestidos con ropas nuevas, limpias, pero también vestimos al Señor, haciendo el trabajo, el servicio. Por eso este tema se llama sirviendo bajo las heridas del Señor. Vamos a ver las heridas de su costado. Juan 19:34 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El agua y la sangre que Jesús derramó fue para lavarnos, purificarnos de nuestra mala manera de vivir. En 1 de Juan 5, verso 6, nos dice, 1 de Juan 5, verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esta lanza traspasó su costado para que en nosotros su palabra llegue a lo más profundo. A lo más profundo de nuestro ser, de nuestra manera. Bueno, yo digo que lo más profundo de nosotros es el corazón. Porque cuando el Señor hace la obra, no solamente la hace en alguna parte, la hace en todos nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón y todo nuestro ser. Y hace cambios necesarios. Seguramente usted lo ha cambiado, Dios. La gente no ha podido hacer cambios que pueda decir, esta persona es una persona nueva. Solamente Cristo lo hace. Y a través de su palabra, que dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. El Señor sabe lo que pensamos y las intenciones que tenemos. Las heridas del costado del Señor nos unen para trabajar juntos. Somos siervos. Nadie puede trabajar separado. Siempre debemos trabajar en equipo, juntos. Y estamos al servicio de Dios y al servicio de los demás. Las heridas de su costado, esa herida es para que nada impida unirme contigo y servir juntos al Señor en armonía. Si tú eres un servidor, si tú eres alguien que pues sirve, ya sea en la iglesia, porque podemos servir no solamente en la iglesia, sino en muchas partes. Pero sobre todo que esa unidad refleje más la entrega hacia el Señor. Ahora vamos a ver los azotes de su espalda. El Señor Jesús lo azotaron. Y dice Marcos en el capítulo 15, dice aquí, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Bien, fíjense bien, lo azotaron al Señor Jesús. Cada latigazo que recibió Jesús era para cada uno de nosotros, porque nosotros somos los malos, los pecadores. ¿Por qué a Jesús casi le destruyeron sus espaldas? Esos latigazos en su espalda le arrancaban la carne. Fíjense, me imagino que, entraban esos latigazos que se podían ver las costillas. Pero una cosa es bien importante. ¿Por qué su carne? ¿Por qué lo sintió en su carne? Para precisamente nosotros no ser carnales y andar más en el espíritu que en la carne. Pilato quiso darle gusto a la gente y lo logró. E hizo lo que la gente le gritaba. Pero ¿sabe qué? Otra cosa que nosotros no podemos hacer es darle gusto a la gente, sino darle gusto al Señor, agradarlo a Él, con nuestra vida, con nuestros hechos y testimonio. No hay que servir para que me miren. No hay que servir para que vean que yo sí hago algo. En esta iglesia en la cual estamos transmitiendo, tenemos un año aquí. Y entramos a este lugar, en la parte de abajo, es donde hacemos las reuniones. Es una bodega grande. Y estaba sucia, fea, muy fea. El piso muy deteriorado. No había instalaciones. En la parte de arriba, pues sí, es una casa muy grande. Pero el equipo de trabajo nos unió. Y ahora, pues, hasta el condado está. Pero, fíjese, todo esto que hizo nos unió. Sirviendo a Cristo. Pero, ¿qué pasa con esa carnalidad a veces que se opone a servir al Señor? Pensamos otras cosas, muchas vanidades. Y difícilmente es entregarnos al servicio del Señor. En Efesios 6, verso 6, nos dice aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo.
de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. ¿No sirviendo a quién? Al que me mira, a los que nos miran, que digan, ah, tú sí sabes hacer las cosas, tú sí eres bueno para hacer eso. Y yo lo hago, o yo puedo decir, no, lo voy a hacer para que me mire el pastor. Lo más importante es que el Señor nos vea. ¿Y cómo hacemos nuestro trabajo del Señor? Mire, el diablo quiso destrozar las espaldas o la espalda del Señor para que Él no llevara nuestras cargas. ¿Sabe que Jesús llevaba todo el peso de nuestras cargas? Y bueno, dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender del Señor? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. ¿Y cómo es la carga del Señor? Ligera. O sea, cuando servimos al Señor, no debe de ser una carga pesada. Debemos de hacerla con gusto, con alegría, sabiendo que al Señor lo hacemos, no al que me pueda mirar. ¿Cómo es el Señor? Es manso, ¿verdad? Es humilde de corazón. Ahora, ¿cómo es usted? ¿Cómo soy yo? ¿Seremos humildes? ¿Seremos mansos? ¿Humildes de corazón? ¿Podemos dar ejemplo de servicio? ¿Tenemos mansedumbre? ¿Lo hacemos con humildad, el servicio? ¿Con alegría? ¿O nos andan empujando para que hagamos el servicio? Aprendamos del Señor a llevar las cargas que Él las ha hecho como ligeras o livianas. La cruz. Hablamos un poco acerca de la cruz. La cruz es un símbolo de muerte y de juicio. En esta cruz, Cristo llevó a cabo la redención para que cada uno que lo hace, o sea, lo hace su Señor, lo hace su Dios. Fíjense lo que hace. Somos redimidos por Él. No es cualquier cosa. Él pagó un precio alto. ¿Y qué es como respuesta lo que debemos hacer? En Gálatas 2:20, Pablo dice aquí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo debemos estar? Crucificados. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, aquí, estamos crucificados, es cierto. Ya no vivimos para el mundo, ahora vivimos para Cristo. Pablo decía, yo ya no vivo, el que vive en mí es Cristo. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabras muy profundas del apóstol Pablo. Pero Cristo quitó la maldición de la ley, la cual nosotros no podíamos llevar. Y Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Pero qué hizo Cristo? Nos redimió de esta maldición. Dígame si no somos agradecidos con el Señor. O debemos estar agradecidos por lo que Él hizo.
También quitó la condenación. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, debemos de crucificar nuestra carne, que se revela cada rato. Bueno, yo digo que no debería y no debe de haber cristianos carnales, mucho menos cristianos carnales sirviendo al Señor. No se puede servir en la carnalidad, aunque sabemos que hay mucha gente que lo hace allá cosas en el mundo, su vida es muy diferente, y lo viene y sirve. No debe de haber. Por eso el servidor debe de estar entregado y ser una nueva criatura en Cristo. En Colosenses 3, verso 5, allí nos dice qué tenemos que hacer. Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Qué bueno que ya no vivimos en ellos. Ahora vivimos para agradar al Señor. A Cristo le dieron bofetadas. ¿Usted aguantaría una? Si le dan una bofetada, seguramente se pone al estilo karateca, ¿no? Devuelve, o se la devuelve. Pero miren, el Evangelio de Juan dice en 18:22, Juan 18:22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, o sea, era uno de los servidores del sumo sacerdote, dice, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está en mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Qué mal se ha de haber sentido este hombre cuando le dio una bofetada al Señor. Pero ¿sabe qué? Tengamos cuidado porque nosotros podemos darle una bofetada al Señor también. Jesús recibió bofetadas en su rostro. ¿Pero qué hizo? Perdonó. Nosotros seremos capaces de perdonar a alguien que nos insulta, que habla mal de nosotros. Este ejemplo de la bofetada del Señor es para que nosotros sepamos perdonar cuando nos agreden. Es difícil, ¿verdad? No es fácil. En Mateo 5:43 nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otra cosa que no podemos hacer
No podemos servir a Dios siendo violentos, pleitistas, malhumorados, faltos de perdón o rencorosos. No se puede servir al Señor de esa manera. Antes nos dice, si te dan te dan en una mejilla, ¿qué dicen? Pon la otra. Se me hace difícil. A usted también, ¿verdad? ¿Puede aguantar una ofensa? ¿Un disgusto? ¿O cuando alguien habla mal de ti, de usted o de mí? Nos molesta. Y vaya, y ¿qué quisiéramos hacer? Muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, somos cristianos, ¿qué? Aguantadores. Vamos a ver el vinagre. Mateo 27, verso 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Jesús no tomó ese vinagre. ¿Por qué? Porque ese vinagre mitigaba su dolor. Él no quiso disminuir su dolor. Desechó ese sedante para sentir el dolor genuino. Bueno, ahora para hacer una operación tienen que sedarlos. Imagínense soportar todo esto el Señor. Y todavía para mitigar su dolor, pues le daban ese vinagre. Jesús sufrió, sí, es cierto, se compadeció por nosotros. Pero una cosa, para podernos compadecer de los demás. El cristiano no debe de tomar bebidas mezcladas. O cristianos tomadores o fumadores o viciosos, vaya. Dice que para mitigar sus penas, para sentirse bien o alegres. Eso no va con el cristiano. Eso lo hacen los incrédulos, los del mundo. Como le decían, ningún vicio debe de haber en nosotros. No puede haber servidores viciosos, porque algo que mitiguen sus penas y su dolor. Antes bien el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, allí está la respuesta. El sacrificio de Jesús fue por nosotros. Y claramente lo vemos en Isaías 53, del verso 4 a 5. Y va a hablar allí acerca de nosotros. Y dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vea cómo lo personaliza. Nosotros, a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo hizo por nosotros. La sed de Jesús. Jesús dijo, tengo sed.
Jesús tuvo sed para que nosotros fuésemos saciados. Para que tú ni yo, para que ni tú ni yo tuviésemos sed jamás. Juan 4:3. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Recibamos el agua del Señor. Y cada uno de nosotros debe de satisfacerse en la palabra de Dios. Su palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. ¿Cuál sed entonces tenemos? Ya somos saciados. Y ya siendo saciados podemos dar de comer y beber al hambriento y al sediento, porque somos nosotros saciados de Dios. Nosotros seamos una fuente que fluye constantemente, pero no solo vamos a ser, si somos, o sea, sí, es cierto, vamos a ser llenos de Dios, pero también tenemos la llenura de su Espíritu. Y ese fluir debe de estar con nosotros siempre. A Jesús le pusieron una corona de espinas. Jesús como rey fue despreciado entre los hombres, se burlaron, le gritaron: tú eres rey de los judíos. Y me imagino las carcajadas de burla que hacían allí todos, aunque para muchos Cristo no es rey, para nosotros Él es rey. Para nosotros es Señor, para nosotros es Dios. A Jesús le pusieron una corona de espinas, una corona corruptible, para que a nosotros se nos dé una corona incorruptible, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:25. A Jesús le pusieron una corona de espinas, pero lo hizo para que a nosotros nadie nos la quite, la que Él nos ha dado. Usted y yo tenemos una corona que nadie debe de quitar. Apocalipsis 13:11, ahí lo dice: he aquí yo vengo pronto. Qué bueno que el Señor viene pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 14:14 nos dice: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, ya no de espina, y en la mano una hoz, dice arriba. Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Señor, el cual merece una obediencia del 100%. Amén. Y así Él nos dará esa corona un día si somos fieles a Él. Vamos a ver ahora algo más: los clavos en sus manos. A Jesús le clavaron sus manos. ¿Y por qué? Para que Jesús ya no anduviera haciendo el bien. El diablo no quería que Jesús sanara a los enfermos, que no impusieran sus manos. Para que ya no les diera de comer a los hambrientos. Para que ya no bendijera a nadie. Para que no pusiera las manos sobre los niños. Para que ahora nosotros pusiésemos las manos sobre la gente. Para que Dios nos use para ayudar y bendecir a quien, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, e impongamos manos sobre los enfermos. Dios lo quiere usar a usted. Ponga manos sobre sus familiares, su familia, y sobre los enfermos.
Mateo 19:13. Ve ahí lo que hizo Jesús imponiendo manos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Estas manos, Dios las quiere utilizar. Hagamos la obra del Señor, que ya nos encomendó. Ir y poner manos sobre los enfermos, y sobre todo, hemos aprendido de las heridas de Jesús, que son, la verdad, nos dejó las enseñanzas aún en su sacrificio. Por eso debemos estar agradecidos con el Señor de que Él puede utilizarnos. Nos enseñan primeramente a ser libres, a hacer la voluntad del Señor. Y hay que pedirle al Señor que nos enseñe a caminar, nos enseñe a andar juntos, que podamos nosotros hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Que nos guíe por su Espíritu. Que seamos del agrado del Señor para hacer el servicio que a Él le corresponde, con alegría, con gozo, no con tristeza, sirviendo al Señor de corazón. Amén. Gracias, Señor, por tus heridas de ejemplo para que nosotros podamos ser utilizados. Señor, el diablo quiso destruirte en completo, tu cabeza, tu misma cara, tus manos, tus pies, tu costado, todas esas heridas para nosotros, Señor, ahora son una bendición, porque aún en ella nos enseñas a servirte y a servirte mejor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Me da un gusto de haber estado con ustedes. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó.